mi querido Lior. ¿Me escuchan? Baruch Hashem. Sí, sí. Buenas noches. Ok. Baruch Hashem. En el día 13 de Tebet, Baruch Hashem, y estamos en víspera de la Parashá Vayechi. Hoy nosotros estamos iniciando y mejorando el sonido y tratando de hacer las cosas mejores para nuestros teleaudientes. Ok, entonces nosotros iniciamos el Siur, Baruch Hashem, y vamos a leer una historia que está en el Pirkei Avot, en el capítulo 1, Mishnah 16. Y vamos a leer algo de Pirkei Avot porque es necesario que nosotros eduquemos prácticamente nuestra vida, ¿verdad? Y dice, Shimón su hijo, dice el capítulo 1, la Mishnah 16 del Pirkei Avot, Shimón su hijo dice, todos mis días me eduqué entre los sabios y no encontré algo mejor para el cuerpo que el silencio. No es el estudio lo principal, dice la Mishnah 18, sino la acción. Y todo el que se excede en palabras se acarrea una transgresión. Todo el que se excede en palabras se acarrea una transgresión. Baruch Hashem. Entonces, afirmó el sabio, el rey Shlomo, en la multitud de palabras no se ausenta la transgresión. El motivo de esto es debido que al agregar la persona comentarios, seguramente caerá en transgresión, pues es imposible que en sus agregados no haya algo que no era apropiado decir y que estaba de más. La mejor prueba de que alguien es sabio es porque habla poco, y el mejor indicio de que alguien es insensato es su hablar en demasía. Como está dicho, la voz del insensato viene acompañada de la multitud de palabras y ya dijeron los sabios ser breve en las características de los sabios. Entonces fue dicho en el libro Hamidot, uno de los sabios se mantenía bastante callado por ser que no hablaba ni una palabra que no fuera digna de ser dicha. Por lo tanto, hablaba muy poco. Fue cuestionado, ¿cuál es la causa de tus asiduos silencios? Y respondió, he analizado todos los diálogos y encontré que se dividen en 4 categorías. Vamos a ver. No sé si me están escuchando, si me están viendo. Ok. Si me están escuchando, si me están viendo, Baruch Hashem. Entonces, la primera es completamente nociva, sin ningún provecho, tal como las maldiciones de las personas o las malas palabras o cosas por el estilo, que el que las dice comete una gran tontería. El que las dice la comete. Entonces, la segunda tiene un prejuicio por un lado y un beneficio por el otro, como ser los halagos a la persona por un lado, el alabado y los que escuchan aprenden que está bien hacer, pero por el otro lado, ese halago es algo que va a encolerizar al enemigo de aquel individuo y buscar perjudicarlo. Por este motivo es preferible abstenerse de este tipo de diálogos. Y la tercera son aquellas cosas que no tienen ningún provecho ni ningún daño. Tal es el caso de la mayoría de los diálogos de las personas comunes, como por ejemplo, cómo fue construida tal muralla, o cómo fue construido tal portón, o describir la belleza de la casa de fulano, o la cantidad de torres de tal ciudad, o cosas por el estilo, a pesar que todas estas cosas están dentro de la categoría de las cosas que están permitidas hablar. Eso no quiere decir que tengan algún provecho. Y la cuarta categoría contiene aquellos diálogos cuyos contenidos son útiles en su totalidad,
como aquellas pláticas de temas de sabiduría, de buenas cualidades o de las necesidades básicas del ser humano, como tal, aquellas cosas necesarias para mantenerse con vida y preservar su salud. Sobre estos temas sí es apropiado hablar. Claro que sí. Ok, entonces, con este breve repaso de la parashá, del estudio de Pirkei Avot en la Mishnah 16, capítulo 1, entonces nosotros iniciamos ahora nuestro estudio de la parashá Vayehi y iniciamos de esta manera. En Bereshit, capítulo 47, versículo 28. Y dice, la parashá comienza con la parashá Vayehi, comienza Vayehi, y Vayehi comienza con la letra Bat, la letra Yud, la letra Het y la letra Yud. Y la letra Bat, en este caso, significa conexión. La letra Yud significa oculta. Y la letra Het significa en dos niveles. Y la letra Yod, del poder infinito en infinito. Entonces nosotros, como es de costumbre, nosotros decodificamos lo que es la letra, ¿verdad? O la palabra, Vayehi, significa ahí vivió. Y significa todo junto, conexión oculta en dos niveles de vida del poder infinito en lo finito. Entonces, esto está en el Sefer Bereshit, capítulo 47, versículo 28, y dice el Sefer Torah en español de esta manera para iniciar el estudio de la Parashá Vayehi. Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años y los días de Jacob, los días de su vida, fueron 147 años. Bueno, todo este estudio de Torah nosotros lo hacemos para el cabot y la honra y la elevación del alma del rabino Jaime Pinto, de su familia en Francia y Marruecos, y del rabino David Hanania Pinto, en el cual nosotros basamos la mayoría de estas enseñanzas. Entonces, pregunta Rashi, ¿por qué razón esta parashá es estumá, o sea, cerrada? Porque cuando falleció Jacob, Avinu, se cerraron los ojos y los corazones del pueblo de Israel a causa del sufrimiento de la esclavitud, ya que fue entonces cuando comenzaron a someterlos, según otra explicación. Esto es una alusión al hecho de que Jacob, Avinu, quiso revelarle a sus hijos el fin de los días antes de morir, pero se le cerró esa posibilidad. Al leer la explicación de Rashi respecto a por qué esta parashá es estumá, o sea, es cerrada, la segunda opción fue la que quedó grabada en el corazón. Por naturaleza, el padre desea el bien de sus hijos y por eso Jacob quería revelarles cuándo sería el fin de los días, pero no pudo llegar a hacerlo respecto a la primera explicación, es decir, que es estumá, es cerrada, porque al morir Jacob, los egipcios comenzaron a someter a los judíos. Entonces podemos preguntarnos por qué entonces escribió este versículo resumiendo la vida de Jacob precisamente en este lugar, cuando Jacob todavía no había bendecido a sus hijos y siguió viviendo un tiempo después de esto. Entonces hay una pregunta. ¿Por qué se dice cuántos años vivió cuando todavía seguía vivo? Además, se sabe que la esclavitud no comenzó mientras las tribus estaban con vida, como dice en Shemot Rabbah 1:8. Entonces, ¿por qué Rashi dice que se cerraron los ojos y los corazones luego de la muerte de Jacob? Entonces podemos responder de acuerdo con las mismas palabras de la Torá, y a Yehudá envió antes de él
a Yosef para indicar un lugar antes de que él llegase. ¿A dónde? A Goshen, ¿verdad? Como dice el versículo 46, 28. Entonces, Jacob Avinu envió a su hijo Yerda hacia Egipto antes de viajar él mismo. ¿Para qué? Para preparar un lugar de Torá, porque sabía que solamente la fuerza de la Torá podía salvarse el pueblo de Israel del decreto de la esclavitud. De la misma manera, sin la Sagrada Torá, el judío no puede mantenerse en este mundo. El judío sin Torá es un esclavo. No puede el hombre manejarse en este mundo sin el manual de su vida. Baruch Hashem. Entonces, y esto es lo que dijo David Hamelech en Tehilim, ¿verdad? Que dice, si tu Torá, eso está en el 119 capítulo, versículo 92 del Tehilim, dice, si tu Torá no hubiese sido mi deleite, yo ya habría perecido por mis penurias. Entonces, David Hamelech, o el rey David, sentía que si no dedicaba a la Torá su vida, estaba vacío. Está como un hombre pobre que tiene hambre y ansía un pedazo de pan. Pero sabemos que el rey David se encontraba muy lejos de ser una persona pobre, tanto como dista el oriente del occidente, ¿verdad? Entonces se cuenta que el rey David tenía una corona con piedras preciosas y abundantes perlas, que era tan pesada que no podía llevarla sobre la cabeza y por ello la corona flotaba milagrosamente en el aire. Eso lo podemos nosotros ver en Abodá Zará 44a y Tosafot, ¿verdad? Entonces, pero esa corona le había pertenecido antes a un rey gentil. Una pregunta. ¿Cómo había hecho ese rey para llevar la corona sobre la cabeza si era tan pesada? Entonces nosotros vemos una gran diferencia entre un judío y un gentil, ¿verdad? Respecto al judío, las vanidades de este mundo son muy pesadas para sobrellevar y por ello no puede cargarlas sola. Y esto es lo que nos explica las palabras de nuestros sabios, que la corona de David Hamelech flotaba sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque el rey David era completamente espiritual, mis queridos talmidín, y todos sus actos estaban ligados a la Santa Torá. Por ello, no tenía la posibilidad de llevar la corona sobre la cabeza, debido a la cantidad de piedras preciosas que había en ella y que representaban la materialidad de este mundo. En cambio, el rey gentil que le aconteció o le antecedió a él, el rey gentil, podía llevar por sí mismo la corona sobre la cabeza, porque los pueblos del mundo y la materialidad son una sola cosa. En consecuencia, ese rey no tenía que esforzarse por llevar la corona, ya que todo su ser está sumergido en las vanidades del mundo. Entonces, cuenta el Admor de Sandner, de bendita memoria, que iba a descansar a la ciudad de Florida. Entonces, estaba todo el tiempo sentado estudiando Torah, y para él esas eran sus benjasemanín o sus vacaciones. Porque los grandes del mundo que están siempre conectados con la espiritualidad no necesitan de las vanidades de este mundo para descansar y recuperar sus fuerzas. Por el contrario, dado que este mundo con todo su materialismo les resulta pesado, el hecho de dedicarse al estudio de la Santa Torá los revitaliza y les otorga nuevas fuerzas. Tal como está escrito en Yesayahu, capítulo 40, versículo 31, y esperan que Hashem les haga recobrar sus fuerzas. Entonces, de esta manera, Jacob Avinu sabía que solamente la fuerza de la Torá podía proteger a Am Israel, porque de acuerdo con las leyes naturales, las vanidades de este mundo son pesadas y difíciles de sobrellevar para el pueblo de Israel. Por ello, durante toda su vida,
se esforzó por transmitirle este mensaje a sus hijos, que el pueblo de Israel y la Torá están unidos y dependen el uno del otro, y no es posible que exista el uno sin el otro. En el momento en el cual Jacob Avinu estaba por partir de este mundo, sus hijos lo sintieron. Baruch Hashem. Y en estas últimas generaciones, mis queridos talmidín, los líderes de la generación llegaron a la vejez y los momentos finales de sus vidas en este mundo. Se debilitaron tanto las fuerzas de ellos que ya no tenían más fuerza de seguir en batalla y dirigir el rebaño. Y cuando el pueblo comprendía que llegaba al final de los días de su rabino, se sentía en el aire que se estaban cerrando los manantiales por el temor de lo que depararía el futuro. Entonces vemos nosotros que a pesar de que al comienzo de la Parashá Vayehí, Jacob Avinu todavía estaba vivo, ya sentía que disminuían sus fuerzas. Y sus hijos sintieron que ya no podía transmitir con la misma fuerza el mensaje que les había enseñado durante toda su vida respecto a la importancia de la Santa Torá. Y por eso se cerraron sus ojos, porque sintieron que sin su padre indicándoles el camino y corrigiendo sus actos, se diluirían sus méritos y terminarían cayendo en la esclavitud de Egipto. Si uno no tiene un maestro, un guía que lo guía a uno, que le enseñe Torá, es muy difícil, ¿verdad?, mantenerse la persona por todos los afanes de este mundo. El guía le muestra el camino a todos aquellos que desean continuar, ¿sí? Pero si este guía no está, es muy difícil que encuentren el camino. Entonces, esta es la explicación. Es decir, que a pesar de que Jacob aún estaba vivo, sus fuerzas habían disminuido. Ya no era como antes. Por ello sus hijos temieron que cuando ya no hubiera nadie que los dirigiera respecto a la Sagrada Torá, podría volverse realidad el decreto de la esclavitud. Y es que, ¿cómo puede ver una persona en oscuridad sin que nada le alumbre? Baruch Hashem. Por eso el salmista David decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Verdad? La esclavitud es oscuridad, y aquel hombre que no tiene la luz de la Torá es un esclavo. Y por esto se cerraron sus ojos y sus corazones precisamente en esta parashá, en la parashá Vayehí, haciendo que sea una parashá estumá, una parashá cerrada. Entonces, tampoco se entienden por qué cuando Jacob bendijo a sus hijos antes de morir, el versículo no dice, y esta es la bendición, sino que la Torá enseguida enumera, ¿verdad?, las bendiciones que Jacob les dio a sus hijos sin introducirla con las palabras, y esta es la bendición. Entonces podemos contrastar esto con el caso de Moshe Rabenu, que antes de su muerte reunió a Israel para bendecirlo, y allí la Torá dice: y esta es la bendición con la cual bendijo Moshe, el hombre de Hashem, el hombre de Dios, al pueblo de Israel antes de su muerte. Eso está en Devarim, capítulo 33, versículo 1. Entonces debemos entender, ¿verdad?, cuál es la diferencia entre las bendiciones de Jacob a sus hijos antes de morir y las bendiciones de Moshe al pueblo de Israel antes de morir. Entonces, en la diferencia de las parashas utilizadas radica la prueba de que los ojos de las tribus se cerraron al ver que su padre estaba por partir de este mundo. Porque de hecho, la verdadera bendición es la Torá. Y en la época de Jacob Avinu,
la Torá todavía no había sido entregada, por lo tanto, en el momento en el cual Jacob estaba por partir hacia el mundo, que es todo bueno, también se llevaba con él la Torá. Y aparentemente, ¿no?, la bendición partía junto con él. Por esa razón no dice, y esta es la bendición. En cambio, al finalizar los días de Moshe Rabén, la Torá ya había bajado al mundo y por lo tanto, incluso si Moshe partía, de todas maneras la Torá se quedaba y todo el que deseara beber de sus aguas podía hacerlo. Porque ella no estaba en el cielo, ni del otro lado del mar. En cambio, en la época de Jacob Avinu, la Torá todavía no había sido entregada a Jacob, ¿verdad? Y Jacob era quien él representaba el pilar de la Torá, ¿verdad? Ella había sido entregada a la Torá todavía a los pueblos, pero Jacob, que era un hombre tan íntegro, que habitaba en tiendas, que era estudioso de Torá, ¿verdad? Que también es el seruf de Tam Esmet, que es muerto, ¿verdad? Que él se mataba íntegramente en el estudio de Torá en las tiendas. Entonces era quien representaba el pilar de la Torá y quien se la transmitía a sus hijos directamente de su boca a los oídos de ellos. Entonces, en el momento en el cual él estaba por morir, sus hijos temieron que también la Torá fuera a partir con él, dejándolos desnudos y vacíos. Por esta razón la Torá no dice aquí, y esta es la bendición, porque como ya dijimos, la verdadera bendición es la Torá, que aún no había sido entregada. Entonces, a partir de todo esto, vemos claramente que la Torá solo puede establecerse en quien se prepara y se convierte a sí mismo en un recipiente adecuado para recibirla. Pero la persona que intenta aferrarse a los dos extremos de la cuerda, que a veces se dedica a las vanidades del mundo y otras veces desea probar el sabor de la Sagrada Torá, con su propio comportamiento evita que la Torá se establezca y que perdure en ella. Y en su caso, la Torá no tiene características de bendición. ¿Por qué? Porque esa persona no se esforzó por mejorar sus rasgos de carácter, sus midot, y por superar sus deseos para convertirse en un recipiente adecuado para recibir la Torá. Entonces, en la época de Moshe Rabenu, después de salir de Egipto, el pueblo de Israel había retornado a Hashem y había aceptado el yugo del cielo. Por lo tanto, merecieron que la bendición permaneciera con ellos a pesar de la muerte de Moshe. En cambio, en la época de Jacob Avinu, el pueblo de Israel se encontraba sumergido en las abominaciones de Egipto, donde abundaba la corrupción y abundaba la idolatría. Y por ello no tuvieron la posibilidad de recibir la Torá. Solamente Jacob Avinu, quien se había apartado de todas las vanidades mundanas, podía funcionar como el pilar de la Torá. Y al debilitarse las fuerzas de Jacob, sus hijos sintieron que se les cerraban los ojos, porque ya no podían seguir estudiando Torá con su padre. Por esto, esta parashá es cerrada y no se escribió. Y esta es la bendición. De ninguna manera se escribió. Bereshit, capítulo 47, versículo 28, dice el Sefer Torah en español: Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años, y los días de Jacob, los días de su vida, fueron 147 años. Entonces dicen nuestros sabios en Bereshit Rabá 86b que todo lo ocurrido con Yosef respecto a sus sueños, que fuera arrojado al pozo, vendido a los ismaelitas y finalmente que llegara a Egipto como esclavo, todo fue con el objetivo de que más tarde
nuestro padre y patriarca Jacob Avinu descendiera a Misraim, descendiera a Egipto. Es decir, que el objetivo era que Jacob llegara a Egipto y todo lo que ocurrió a Yosef fue el medio para lograr ese objetivo, ¿verdad? De hecho, eso fue lo que el estudio que yo les hice en las parashot anteriores, ¿verdad? Que era referente a que cuando Yosef, que era el que estudiaba Torah con su padre continuamente, era el que más estudiaba con él llegaba a traer mensajes de su padre, de sus hermanos negativos. Y cuando lo hacía, llegaba sin ningún testigo. Y su padre solamente escuchaba y meditaba sobre lo que él decía, ¿verdad? Pero ¿por qué Yosef hacía esto? ¿Por qué Yosef escuchaba, hablaba de sus hermanos de esta manera? Eso es la Shonara y tiene una justa paga a los sadikim. Y Yosef era un sadik. Por eso la pena para Yosef era la muerte. Los hermanos intentaron matarlo por esto. Entonces, bendito sea Hashem, que todo lo tiene en sus manos y pudo salvarse de la muerte, incluso de las manos de los hermanos, después del pozo que estaba lleno de serpientes y escorpiones. Y aún así, cuando llegó a Egipto y fue esclavo, también se salvó, Baruch Hashem. Y estando en la cárcel, se salvó también, Baruch Hashem. Entonces, tenemos que entender para qué quería Hashem que Jacob bajara a Egipto. Entonces, ¿por qué y por qué no le permitió que falleciera tranquilo en Eretz de Israel, en la tierra de Israel, tal como se lo merecieron su padre Isaac y su abuelo Abraham? Si el objetivo de Hashem era que terminara ellos siendo esclavos, él podría haber logrado su objetivo de otra manera, permitiendo que Jacob se quedara en la tierra de Israel y que solamente sus descendientes bajaran a Egipto debido a la hambruna. La razón por la cual Hashem envió la hambruna a la tierra de Israel en los días de Jacob y provocó toda la historia ocurrida con Yosef, nos enseña, mis queridos talmidín, que el hecho de que Jacob bajara a Egipto tiene importancia en sí mismo. Como es sabido, en el futuro todas las festividades se anularán, con excepción Yom HaKippurim, Purim y Hanukkah, tal como afirma el Magid Mesharim en Parashat Vayekel. Entonces, ¿qué es lo que tienen de especial estas festividades al lado de las demás? Así como en la época del malvado imperio griego, el objetivo era lograr que el pueblo de Israel abandonara sus tradiciones y olvidara la Torá. Así también en la época del exilio de Egipto, el objetivo era lograr que los judíos se asimilaran y se impurificaran al estar en contacto con el pueblo de Egipto, hasta que llegaran a perder totalmente su identidad judía. Pero a diferencia de lo ocurrido en la época del Imperio Griego, cuando muchos judíos se helenizaron y se mezclaron con los gentiles, con excepción de un pequeño grupo de los Hasmonaim, a través de los cuales llegó la redención del pueblo judío, los egipcios no lograron su cometido y a pesar de su descenso espiritual, el pueblo de Israel siguió manteniendo su singularidad y no siguieron sus leyes. Especialmente cuidaron tres cosas, mis queridos talmidín. ¿Cuáles fueron estas tres cosas? No cambiaron sus nombres, sus vestimentas y tampoco cambiaron su idioma. Permanecieron con su recato, permanecieron con sus nombres divinos que Hashem les había colocado a ellos, ¿verdad? Y también permanecieron con la Lashon HaKodesh, con la lengua santa. Baruch Hashem. Dicen nuestros sabios
en el Midrash Rabbah, capítulo 13, versículo 19, que por el mérito de cuidar estas tres cosas, merecieron el pueblo de Israel mantener su identidad como judíos y finalmente fueron redimidos de Egipto y recibieron la Torá en Har Sinai. Entonces, llama la atención de dónde obtuvo el pueblo las fuerzas para cuidar su propia identidad al encontrarse en una tierra de corrupción e impureza, siendo que todavía no habían recibido la Torá. Por lo tanto, todavía no tenían la posibilidad de cuidarse y protegerse sin la Torá. Entonces vemos que incluso en la época del malvado imperio griego, a pesar de tener en sus manos la Torá, casi todo el pueblo se helenizó. O sea, todo el pueblo se convirtió al cuerpo, porque el helenismo tiene que ver mucho con el culto al cuerpo, ¿verdad? Entonces, Israel dejó los Shabbat, Israel dejó los Moadim de Sijá, Israel dejó el Brit Milá, Israel dejó todas las cosas que eran parte del pueblo yehudí, todo lo que era la esencia del alma judía, la dejó. Baruch Hashem. Y si no hubiera sido por el pequeño grupo de la familia de los Hashmonaim, quién sabe qué habría sido de nosotros, ¿verdad? ¿Dónde habrían llegado? Si en los tiempos del imperio griego el pueblo de Israel llegó a niveles más bajos a pesar de tener la Torá en sus manos, mis queridos talmidín, ¿cómo es posible que en Egipto, sin tener la Torá, hayan logrado cuidar sus nombres, sus vestimentas, su recato y la Lashon HaKodesh, su idioma, y de esta manera no se asimilaran? Entonces podemos decir que en los días del faraón, los Bené Israel lograron protegerse a sí mismos por el mérito de la luz y las fuerzas que les transmitiera Jacob al bajar a Egipto. A pesar de que todo el pueblo de Israel todavía no había recibido la Torá, los sagrados patriarcas y las tribus habían recibido la Torá por tradición desde los días de Adán Harrison y por lo tanto se dedicaron a estudiarla en la tierra de Goshen. A pesar de que la esclavitud no comenzó hasta que falleció la última de las tribus, de todas formas, esas luces y chispas de santidad que se habían producido a causa del estudio de Jacob y de sus hijos, le otorgaron al pueblo de Israel las fuerzas y la posibilidad de cuidar su propia identidad judía sin asimilarse al pueblo egipcio. Y esta es la respuesta a nuestra pregunta respecto a por qué Hashem hizo que Jacob bajara a Egipto. Porque él sabía que sin su estudio de la Torá en la tierra de Egipto, la cual creó luces de santidad en medio de toda la oscuridad, de manera natural el pueblo de Israel no habría tenido ninguna posibilidad de salvarse, porque aún no tenían la Torá. Entonces todo el objetivo de la esclavitud de Egipto era purificar a Am Israel, al pueblo de Israel, para que llegaran a recibir la Torá, ¿verdad? Y se convirtieran en el pueblo elegido. Por eso Hashem consideró que era adecuado que Jacob bajara a Egipto para que su estudio de la Torá cuidara y protegiera al pueblo de Israel de la asimilación. Especialmente las yeshivot, ¿verdad? Que se establecieron en Goshen, en las cuales la tribu de Leví, continuó estudiando Torá, y sobre esto está escrito en Devarim 33:10. Enseñarán a Jacob tus preceptos. Entonces, el pueblo de Israel se sumergió en 49 niveles de impureza estando en Egipto. Y cuando salieron de ahí, Hashem le entregó al pueblo de Israel la cuenta del Omer y le entregó las misbah de Pesach. Baruch Hashem. Lo único que no hizo el pueblo de Israel fue dejar de circuncidarse. Baruch Hashem. Por eso
cuando el Mar Rojo los vio salir de ahí, no los reconoció. Pero cuando Hashem le dijo que tenían la circuncisión hecha y estaban siguiendo, ¿verdad?, las mismas de Pesaj para hacerlas en el desierto, entonces el mar se abrió. ¿Y qué pasó? Comenzaron a un ascenso espiritual hacia la Torá, hacia Har Sinaí. Entonces fueron a la cuenta del Omer. El primer día de la cuenta del Omer hasta los 49 días de la cuenta del Omer son los ascensos espirituales que tiene el hombre, y en el día 50 es Shavuot, el recibimiento, Matán Torah, el recibimiento de la Santa Torah, que la recibe aquella persona que ha logrado corregirse, ha logrado tratar de hacer las cosas bien para poder elevarse, para poder espiritualmente estar en la forma, para poder que la Torah sea merecedora de esta persona. Baruch Hashem. Entonces, el estudio de Jacob Avinu era muy valioso ante los ojos de Hashem, porque las luces de la Torah todavía no habían bajado al mundo, y solamente en el momento de Matán Torah, Hashem reveló la Shekhinah sobre la montaña y bajó las luces y las chispas de Kedushá. Por ello, el estudio de la Torah sin esas luces era mucho más difícil y requería mucho más sacrificio. Esos eran los Hidushim. Por eso, por todo esto, era tan valiosa esta realidad ante los ojos divinos, ¿verdad? Era valiosa. Entonces, está escrito en la Torah, en Bereshit 46, 28, y dice, y a Yehudá envió antes de él a Yosef para indicar. Yeorot, ¿verdad? Entonces, la palabra Yeorot tiene relación con la palabra Orot, que significa luces, porque Jacob Avinu era el pilar de la Torah, y entonces designó a Yehudá, que era el elegido entre las tribus, ¿verdad? Por eso era el rey, Baruch Hashem, para que adelantara y encendiera las luces de la Torah en un lugar que requería una dosis extra de sacrificio y de esfuerzo. Entonces, Jacob y sus hijos se esforzaron enormemente por descubrir estas luces de la Torá, a pesar de que ésta aún no había descendido al mundo, y por ello su Torá era tan querida y valorada. Y ella fue la que preparó al pueblo para convertirse en el pueblo elegido. Baruch Hashem. Entonces, respecto a nuestra pregunta, ¿por qué las festividades que no se anularán en el futuro, a diferencia, por ejemplo, de la festividad de Pesaj, que sí se anulará? Podemos responder que mayor es el nivel del que está obligado y cumple que el del que no está obligado y cumple. Eso está en Kiddushin 31a. Entonces, la explicación es que cuando la persona está obligada por la Torah a cumplir una misvá, esa misvá es más bella y más elevada que la misvá que cumple una persona por su propia voluntad sin estar obligada a realizarla. Esto se debe a que cuando la persona está obligada a cumplir cierta misvá, de inmediato el Yeser Hará se fortalece y se interpone en su camino para evitar que la cumpla. 15 segundos. Yo les he hablado a ustedes que en la medida que el hombre cumple una misvá, automáticamente esa misvá lo va elevando, y así